Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. Les recordamos que La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Ubrí. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor Ubrí. Me siento bien. Estamos ya empezando el mes de noviembre. Este es el primer programa de noviembre. Quiere decir que el año ya está prácticamente finalizando. Sí, estamos en el mes 11. No sé, debe ser por la edad, porque cada vez veo que los años pasan como un poco más rápido. También este domingo tenemos, que es el día 2 de septiembre. De noviembre, el día 2 de noviembre, que es el día finados, de los fieles difuntos. Esperamos que los amables televidentes hayan tenido el tiempo para visitar a sus difuntos, la tumba de sus difuntos en el cementerio. Es una tradición dominicana que no debe perderse, porque eso contribuye a unir a las familias. Claro. En el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a conversar sobre un tema que siempre es importante, que siempre está sobre el tapete, que es el tema de la tasa de cambio de el dólar por peso, o sea, cuántos pesos se requieren para comprar un dólar de los Estados Unidos. Decimos eso porque hace unos días leímos un artículo que apareció en el periódico Listín Diario, específicamente el jueves 23 del pasado mes de octubre, en la columna del licenciado Freddy Ortiz, que se titula ¿Qué pasa con el dólar? Cuando leímos ese artículo, nos pareció que era interesante hablar sobre ese tema. Freddy Ortiz es un experto en la materia, un conocedor de ese mercado, porque por mucho tiempo fue presidente de la Asociación de Bancos de Cambio. De manera que, a pesar de que él dice que él no conoce mucho del tema, que él es un profano, sin embargo él conoce mucho del tema por el hecho de estar vinculado con esos sectores en su momento. El tema de la tasa de cambio es un tema siempre muy sensible y siempre debe manejarse con mucha prudencia, porque cualquier comentario indebido puede tener sus efectos. Hace ya unas décadas que, cuando todavía teníamos en el país el control de cambio, cuando la tasa de cambio la fijaba la Junta Monetaria, el Banco Central tenía una tasa de cambio oficial. Cada vez que se reunía la Junta Monetaria, cada vez que anunciaba una reunión de la Junta Monetaria y que en la agenda estaba la tasa de cambio, pues inmediatamente la tasa de cambio subía. Gracias a Dios que ya tenemos un mercado abierto, donde los precios del dólar, o sea, la tasa de cambio de peso por dólar, la pone el mercado, y que el Banco Central interviene con las herramientas de política económica para regular, para influir, pero influye en un mercado abierto. El Banco Central interviene cuando compra dólares, cuando vende dólares, cuando saca peso de circulación del mercado colocando certificados, o cuando introduce peso en el mercado vendiendo, comprando certificados. O sea, puede comprar o vender certificados, puede comprar o vender dólares,
y tiene también otras herramientas para influir sobre el mercado, que son el encaje legal y la tasa de interés. El Banco Central se ha manejado con mucha prudencia y ha manejado todos esos instrumentos de manera correcta, y por eso la tasa de cambio ha tenido pocos cambios, ha sido bastante estable en los últimos años, y se espera que siga siendo así estable. Por ejemplo, en el mes de enero de este año, 2014, la tasa de cambio en las entidades financieras para la compra era 42.86 y para la venta 42.97. Eso era en enero. Esa fue la tasa promedio de enero de este año. Y la tasa promedio del mes de octubre, que acaba de transcurrir, para la compra fue 43.8 y para la venta 43.9. Prácticamente ha habido un cambio de un punto, de 100 puntos, o sea, un cambio de eso muy, muy bajo, de menos del 3% ha sido la devaluación del peso. En lo que va del año, o sea que en realidad bastante estable. Ya quisieran otras economías tener esa estabilidad. Nuestra estabilidad monetaria ha sido excelente y permite que los agentes económicos puedan planear sus operaciones sin necesidad de preocuparse por un cambio drástico en la tasa de cambio. Sí, claro. Realmente, como usted dijo, la tasa del dólar, o como le llaman la prima del dólar, influye directamente en el precio de los artículos. Es muy parecido al precio del combustible, que automáticamente sube, pues genera un incremento en los precios tanto de transporte y de las mercancías. El gobierno, el Banco Central y el gobierno, el Poder Ejecutivo se ha manejado muy bien, o sea, como ha manejado, la forma en que ha manejado la tasa del dólar, porque en tiempos anteriores, como usted dijo, eso era traumático. Yo recuerdo siempre había cierta especulación y uno se mantenía con muchos problemas para fijarle los precios a los productos que uno importaba, porque realmente la tasa del dólar subía prácticamente, iba en ascenso siempre. El aumento realmente que hubo también de la tasa del dólar a través de los comunicados que hace el Banco Central, es más o menos reajuste a la inflación, o sea que estamos teniendo una economía prácticamente por esta forma, diríamos, sana, y eso hace que haya cierta tranquilidad económica, porque cuando hay una tasa, hay una moneda estable, pues los agentes económicos pueden prestar con interés. Inclusive a veces han habido ferias de vehículos y los bancos prestan, por ejemplo, a tasa a 1 año, a 2 años, a 3 años sin modificar los intereses. O sea que eso es debido a tener una moneda por lo menos estable. Sí, la relación peso-dólar está determinada esencialmente por la cantidad de pesos que hayan en el mercado buscando dólares y la cantidad de dólares que hayan en el mercado. Si hay más pesos en el mercado y menos dólares, la tasa tiende a subir. Pero si eso se puede regular, y ha sido el éxito del Banco Central en regular la disponibilidad de pesos, regular el circulante para asegurarse de que no hayan demasiados pesos buscando menos dólares. Eso ha sido bastante razonable, se ha manejado. Y el otro instrumento que es básico, que es la tasa de interés. La tasa de interés influye porque en la medida en que la tasa de interés es más alta, hay una tendencia de las personas a ahorrar las divisas, a ahorrar los pesos y no a cambiarlo por dólar. Eso también tiene que ver con la tasa de interés
que hayan en los Estados Unidos para los depósitos. Desde hace mucho tiempo la tasa de interés en los Estados Unidos para los depósitos en dólares son muy bajas, en algunos muy bajas y son insignificantes, de manera que una persona que tiene sus ahorros en dólares va a ganar mucho menos intereses si tiene sus ahorros en pesos. Ese elemento es sumamente importante. Entonces, por eso muchas personas que tienen sus ahorros en pesos lo mantienen en pesos, por lo que pueden cobrar como lo que pueden ganar. O sea, ganan más teniendo dinero en pesos que pasando. Es más atractivo tenerlo en pesos, sí, aquí, porque los intereses son mayores. Después el Banco Central ha sido muy prudente en el manejo del encaje legal. El encaje legal es el dinero que los bancos deben tener depositado en el Banco Central, que es una proporción de los depósitos que tenga el banco, del dinero que tenga del público. Una parte debe estar en el Banco Central. Ese encaje también se regula y eso hace que haya más o menos dinero en circulación. O sea, creo que ha sido muy prudente. La última información oficial del Banco Central, que del 31 de octubre, cumpliendo con lo que establece el numeral 2 del artículo 4 del reglamento cambiario de la ley monetaria y financiera, que es la número 18302 del 21 de noviembre de 2002, la tasa de cambio del Banco Central para la compra de dólares estadounidenses era de 43.91, mientras que la tasa para la venta era de 44.05. O sea, estamos hablando de una tasa razonable con pocas diferencias. Yo entiendo que cuando hay poca diferencia entre la tasa de compra y la tasa de ventas, también es otro buen síntoma, porque indica que hay menos especulación y que hay una sensación de que las expectativas de devaluación son bajas. Sí, porque realmente, ingeniero, el Banco Central se ha mantenido acorde e informa también, porque por ejemplo en los proyectos de ley de presupuesto mencionan a cómo terminará, a cómo estará la inflación y a cómo llegará, subirá la tasa del dólar también a fin de año. En este año prácticamente han coincidido un 100%. Porque tenían estipulado una tasa para fin de año de 44 por dólar. O sea, el dólar, 44 pesos por dólar. Y eso es muy importante. Bueno, esa era la tasa promedio. Sí. Realmente la tasa promedio posiblemente del año va a ser un poco más baja. El promedio del año va a ser quizá un poco más bajo de 44. O sea que también ha sido un buen manejo de la política económica, la política monetaria del gobierno. Correcto. Mirando el artículo de Freddy Ortiz, ingeniero, habla del dólar, pero él menciona varias otras cosas más en su artículo. Vamos a continuar hablando de esto después de la pausa.
continuando con nuestro tema, son muchas las cosas, ingeniero, que inciden que en la tasa del dólar o en la fortaleza de la moneda de un país, como usted mismo lo explicó. La relación peso-dólar va a determinarse la cantidad de pesos circulantes, la cantidad de pesos que existen en el mercado demandando divisas. Freddy Ortiz habla no solo de la estabilidad del dólar, sino también explica sobre la deuda, o sea, lo que se está pagando por la deuda externa, también explica sobre las exenciones que hay y las exoneraciones. Y al final estuve leyendo que considera que el aumento que va a suceder este próximo año del ITEVIS a algunos productos de la canasta familiar, como es el café, el cacao, que va a ir del 11 al 13%, dice que eso en sí no va a redundar en muchos ingresos para el Estado. Bueno, lo que él está hablando de la política fiscal, que es la otra pata del sistema. O sea, se requiere que la política fiscal y la política monetaria estén en sintonía. Entonces, una política fiscal expansiva va a incidir, va a presionar hacia el alza la prima del dólar, y una política fiscal restrictiva va a presionar hacia la baja. La política fiscal es la que establece los ingresos, la política del gobierno para manejar los ingresos y los gastos. Y también en ese sentido ha sido bastante prudente el manejo del gobierno en su política fiscal, porque ha reducido el déficit del gobierno central de manera notable, lo ha llevado a niveles razonables, si se quiere. O sea, el déficit del sector público se ha reducido significativamente, y eso contribuye definitivamente a bajar las presiones sobre la tasa de cambio. Cuando el gobierno tiene un déficit, cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, eso da la sensación de que la economía no está estable, que no es seguro, y entonces eso contribuye de alguna manera a aumentar las expectativas evaluatorias. Eso es muy importante. En el pasado, cuando el gobierno tenía un déficit y ese déficit lo cubría con dinero inorgánico, o sea, cuando se mandaba el dinero a la calle, dinero emitido por el Banco Central sin ningún respaldo, eso contribuía significativamente a aumentar la prima del dólar, o sea, aumentaba las presiones sobre el dólar. La última vez que ocurrió eso fue cuando la crisis bancaria del 2003, que el gobierno hizo una fuerte emisión de dinero para pagarle a los ahorrantes, a los depositantes de los bancos que quebraron, específicamente del Baninter, y entonces ese dinero que salió a la calle de manera abrupta, de manera rápida, esa cantidad de dinero influyó significativamente sobre la prima del dólar, porque todo ese dinero salió a comprar dólar inmediatamente. O sea que si hay una política fiscal prudente y una política monetaria prudente, las presiones sobre la tasa del dólar son menores. O sea, lo que él se refiere a que si el gobierno logra manejar correctamente su política fiscal, también va a haber menos presiones sobre la tasa de cambio, y esa política fiscal es simplemente los ingresos y los gastos. Por el lado de los ingresos, el gobierno se estima que va a tener poco más de dinero el próximo año por esto del ITEVIS y por otros elementos, y por mejorar administrativamente para recaudar más. O sea, yo entiendo que hay una serie de medidas administrativas que van a contribuir a aumentar las recaudaciones del gobierno. Y por el lado del gasto, el gobierno también programa unos gastos moderados. O sea que si hay una política fiscal también correcta, tampoco habrán presiones sobre la tasa de cambio. Hay factores que influyen. Por ejemplo, el precio del petróleo puede también influir sobre la tasa de cambio si el gobierno tiene que comprar petróleo más caro, pero por suerte
se está produciendo ahora una reducción del precio del petróleo, de manera tal que es posible que por ese lado no hayan demasiadas presiones sobre la balanza de pago y sobre las finanzas del Estado. Y también se espera que haya un aumento en las exportaciones dominicanas, tanto de los minerales, del oro, de la Barrick y otros minerales, como de las empresas de zona franca que venden gran parte de su producción en los Estados Unidos, y si la economía de los Estados Unidos está estable y en crecimiento, aunque sea mínimo, también eso va a contribuir. Se espera que haya un aumento de las exportaciones de zona franca, con lo cual el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago va a ser menor, y esto va a tener influencia significativamente sobre la estabilidad de la tasa de cambio. O sea que se espera que el próximo año también tengamos una tasa de cambio estable, tal como ha ocurrido en el año 2014. El déficit de la balanza de pago, de la cuenta corriente de la balanza de pago este año es menor que el déficit que ocurrió en el año 2013. O sea que eso apunta a que tendremos estabilidad en la tasa de cambio, que es muy importante para los inversionistas, para que puedan planear sus inversiones con el mínimo de riesgo. O sea, eso debemos tenerlo muy presente. Creo que ya no se repetirán esos casos que se repitieron en el pasado, con cambios bruscos, abruptos en la tasa de cambio. Y además hay algunos elementos que también deben tenerse presentes, porque la tasa de cambio como tal no es ni debe ser el único objetivo de política económica. El objetivo básico debe ser controlar la inflación, y eso yo creo que se ha logrado con bastante éxito. Entonces estamos hablando de que la tasa de cambio será estable probablemente, y que no habrán sorpresas. Y un indicador de eso es que hay muchos bancos haciendo financiamiento hipotecarios y de vehículos, manteniendo una tasa de interés constante, fija, por lo menos por un año. Eso es un buen síntoma, es una muestra de confianza en la estabilidad de la economía y obviamente en la estabilidad cambiaria. Sí. Bueno, ingeniero, el tiempo se nos ha terminado. Realmente usted habló de un tema importante. El petróleo va bajando y probablemente represente una economía de 600 millones de dólares para el próximo año. Vamos a darle las gracias a nuestros amigos televidentes y a invitarle la próxima semana a una entrega más de la opinión de la UNE.